Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y productor nacional independiente 6.264. Nuestras redes sociales, Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @Malaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre a escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com en el streaming que encuentras en la pestaña de ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Malaver. Conoce la historia de tu localidad. Eso impulsa tu querencia y tus ganas de aportar como ciudadano. Ya Luis me capta la seña rapidito. Son las 11:20 y ya tenemos en línea a Otoniel Martínez, docente universitario de más de 20 años de experiencia en materias de historia y geografía. Por eso aquí le sacamos la chicha en esto, en historia y geografía específicamente. Docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas, tanto en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta como en el Manglar. Es abogado especialista en Derecho Administrativo y laboral, gran amigo, nuestro invitado fijo de los jueves. Twitter @Rudy Otoniel, Rudy con Y, el Instagram @OtoMartínez67. Ya te hice un compromiso para que hablemos de Puerto Ordaz en otra oportunidad, porque bueno, un día como dice funda Puerto Ordaz en 1952, pero el 3 de febrero de 1895 se fundó el Teatro Cajigal, una joya que está en nuestra capital. ¿Cómo estás, Otto? Bienvenido. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Estoy ahorita en speaker porque estoy en clase con mis estudiantes del Colegio del Manglar, de cuarto año. Qué bueno, entonces van a aprender del Teatro Cajigal. Claro, bueno, buenísima. Los saludos a Unión Radio 93.7 FM. Hay un grupo bien bueno de estudiantes que tengo acá, que justo estamos hablando con la conformación de las ciudades coloniales y sí, básicamente vamos a estudiar a Barcelona en este lapso. Y en uno de los elementos importantes que estamos considerando son los edificios históricos. Aunque no es colonial, el Teatro Cajigal fue inaugurado el 3 de febrero de 1895 bajo el gobierno del entonces del general, en aquella época había el gobernador, el general Nicolás Rolando, y obedece a una aspiración y también por supuesto a un deseo del general y de la clase social de Barcelona en la época de tener un espacio cultural de relevancia que le diera realce a la ciudad. En aquella época se pensaba, a raíz de la influencia guzmancista, que una ciudad como Barcelona debía tener una infraestructura como la que se había hecho en esa época en Caracas, que estaba relativamente nueva, pues la transformación de la Caracas colonial a unas Caracas más del siglo XIX que hizo Guzmán Blanco entre 1870 y 1881. A esta inspiración obedece el Teatro Cajigal. El Teatro Cajigal empieza a principios de la década de la última década del siglo XIX a concebirse como una obra. Finalmente se entrega en manos del arquitecto Ramón Irigoyen. Ramón Irigoyen diseña los planos y tiene a su cargo ya la parte final de la obra, los retoques, lo que fue la fachada, la zona donde era un convento, que hoy en día es la casa parroquial, todos los despachos que tenía. Ahora, el punto es que no es una iglesia común y corriente como cualquier otra. No sé si tú conoces bien la iglesia, no, perdón, el teatro. No sé si tú conoces el teatro como tal, si lo has podido admirar. Sí, claro, he estado allí. Y bueno, y si nos remontamos a 1895 y empieza esa mente a volar gráficamente, me imagino aquellas mujeres despampanantes con aquellos vestidos, esos hombres todos de etiqueta, ¿no? Y todo un sueño casi que europeo en nuestra Barcelona. Sí, una Barcelona
parisina, con aires parisinos, había una notable marcada influencia de la cultura francesa en ella. Sí, por supuesto, la ciudad de Barcelona se caracterizaba por tener una clase social muy culta, muy instruida, también de las familias que habían se habían asentado en Aragua de Barcelona, cuyos hijos más ilustres habían venido a la ciudad a darle bastante renombre. Aníbal Dominici, el mismo Tomás Ignacio Potentini, y por supuesto el teatro lleva el nombre del sabio matemático de hijo ilustre de Barcelona, Juan Manuel Cajigal, y en honor a él es bautizado como el hijo, digamos, en aquella época el hijo más ilustre desde el punto de vista intelectual y que representaba la sabiduría de la ciudad y de la sociedad que se ha fundado, se ha formado en aquella época. El acto presencial de aquella época fue el 3 de febrero, inaugurado oficialmente a las 5 de la tarde. Sin embargo, la primera representación tuvo lugar aproximadamente una hora después, y fue el himno a Juan Manuel Cajigal que compuso Carlos Gómez, en aquella época era compositor de la ciudad, músico, y lo ejecuta la banda marcial de la ciudad. Luego de eso, el programa fue muy corto, era el himno a Cajigal, el poema se llamaba El Mar, de Celestino González, poeta también de aquella época, y una obra de teatro llamada La Mascota, pero La Mascota es con acento italiano. Había mucho ancestro italiano en la ciudad de Barcelona en aquella época. Sí. Había mucho, y entonces y por supuesto, siendo el general Nicolás Rolando, un descendiente precisamente de italiano. Sí. No se escatimaron, María Alejandra, de verdad los gastos, el ornato del teatro, los materiales, la madera, había bronce, unas columnas estaban forradas en bronce, había un escudo de bronce que todavía se mantiene, y el teatro pues con todo lo que era el arraigambre de la ciudad, se convirtió poco a poco en el espacio por excelencia, no solamente de Barcelona, sino de prácticamente el oriente de Venezuela. Fue una referencia importante. ¿Y qué me puedes decir con toda esta historia, esta carga de historia y todo lo que conoces? Seguramente conoces más de una anécdota, porque tú cuando tu forma de llevar esta sección siempre nos tienes anécdotas que ya las vienes contando. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Estás satisfecho? Porque se han hecho algunos intentos y hay ciertas renovaciones, y a veces estos lugares históricos hay que preservar, restaurar y no tanto cambiar, ¿no? Exactamente. ¿Qué me puedes decir tú? Bueno, del teatro, básicamente, me llama mucho la atención, y tengo que decirlo, que cada vez que se hace una obra o una refacción, el teatro en poco tiempo carece de una cierta desidia que lleva a que al poco tiempo de haberse hecho la obra ya se esté pensando una refacción de la misma. Eso ha sido una constante que ha sufrido nuestro teatro Cajigal. En los últimos 30 años se le han hecho, más de 40 años, se le han hecho aproximadamente 5 refacciones, y las obras no duran, entre una y otra no hay 8 a 10 años de trabajo. Una cosa es una refacción y otra cosa es el mantenimiento. Cuando tú pierdes el mantenimiento por completo, ya la refacción se convierte en una intervención, porque entonces puedes naturalizar lo que es el ambiente y la obra de teatro como tal. Claro. Entonces, bueno, el punto que quisiera pues resaltar acá es que recientemente se han hecho unas mejoras, se le ha colocado incluso aire acondicionado al teatro. Eso no está mal, porque el clima la verdad que es inhóspito acá. Sin embargo, por supuesto, en aras de preservar el estilo arquitectónico como tal, algunas de esas refacciones, y debo decirlo, no han seguido el hilo histórico del teatro. No, entonces hay algunos aspectos que pueden, ojalá que no pase en este momento, ojalá que no pase ahora, pero que pueden llegar a desnaturalizarse si no se mantiene la estructura, si no se hace un trabajo adecuado, y si no hay alguien más allá de un ente regional, si no hay personas que de verdad les duela y se encarguen de la manutención y del cuidado del teatro como tal. Sí, porque una obra de esa magnitud es de la ciudad, es de los ciudadanos, no es de un gobernador o una autoridad, que está muy bien que hagan su trabajo, pero la obra en sí es para la ciudad y es la imagen misma de la ciudad. Entonces, mi llamado, yo sí lo hago como un llamado a que no es que integrarnos a mantener el teatro, pero sí, ¿por qué no?, a conformar una red o un grupo importante de gente, de todo aquel que quiera hacer vida cultural allí,
y proyectar al teatro como lo que es, un patrimonio histórico del Oriente y de Venezuela. Pero no está declarado patrimonio histórico aún. Sí, claro, pero Claro que sí. una cosa es la declaratoria de patrimonio histórico y Y otra otra cosa que es la se respete, votación de claro, patrimonio histórico. claro. Son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Ujú. Importante, bueno, la gente vale la pena, dense una vuelta, no puede ser que vivamos acá a veces y no conozcamos lo nuestro. Tampoco se explota el turismo desde el punto de vista histórico, que es una forma de hacerlo, porque tenemos joyas, como Claro. por ejemplo el Teatro Cajigal. Hay que organizarse por el tema del estacionamiento, porque bueno, hay que Sí, entender que de hecho sí. en una época como esta, pues la gente hasta en caballos, ¿no? Claro. Pero hay que ir al Teatro Cajigal y tenemos que querer lo nuestro. De verdad que, Otoniel, gracias por siempre traernos a Gente y Ciudad los jueves estas historias y toda esta información, porque ¿cómo querer lo que no se conoce? Tenemos Así que es, conocerlo. así mismo. Así es. Ujú. Muchísimas gracias, Otoniel Martínez, docente universitario de más de 20 años de experiencia en historia y geografía. Él es docente actualmente certificado por la World Climate Foundation como educador global, representante de Venezuela ante el Consejo de Honor de la Organización Mundial de Scouts Independientes, docente encargado del modelo de las Naciones Unidas en el Colegio Ítalo-Venezolano Ángelo de Marta, también en el Manglar. Hoy daba clase con nosotros en altavoz. Saludos a todos esos muchachos del Manglar. Abogado especialista en Derecho Administrativo y Laboral, también es Otoniel Martínez, nuestro invitado de los jueves. Su Twitter, @Rudy Otoniel, Rudy con Y, el Instagram, @OtoMartínez67. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.